Muy buenas tardes a todos. A nombre del Colegio de Jalisco y en el marco del ciclo de conversatorios, las lecciones del COVID-19 ante la nueva normalidad, hoy presentamos pues un tema interesante, un tema de mucha importancia ante esta crisis que son las políticas públicas en tiempo de pandemia, en tiempos de crisis. Y para este tema hemos invitado al doctor Alberto Arellano Ríos, investigador del Colegio de Jalisco, al doctor Said Sánchez Martínez, investigador también del Colegio de Jalisco, la maestra Cinti Ramírez Reyes, directora del Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, de acá de Guadalajara, y al maestro Gabriel Torres Espinosa, quien es director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Con estos invitados, por supuesto, vamos a tener hoy un excelente debate, excelentes exposiciones sobre este tema. Me permito dar las reglas del juego. Por espacio de 15 minutos, cada uno de ustedes tendrá oportunidad de exponer y luego, pues, una vez que ustedes hayan presentado en estos 15 minutos cada uno, vamos a tener unos 20 minutos de réplica o comentarios adicionales de los panelistas para luego entrar a la mención de preguntas del auditorio y luego, pues, la despedida de este conversatorio. Me permito, primeramente, hacer una reflexión para llegar a unas preguntas detonantes que quizás vayan a conducir el debate de hoy. Un análisis basado en la perspectiva de política y análisis, o de análisis de política pública, el William Dunn, dice que el análisis de política es el proceso de evaluar, de decidir entre alternativas basadas en su utilidad para satisfacer una o más metas o valores. En general, la recomendación de política es hecha por una persona, una decisión es tomada por otra entidad y la aplicación de la política elegida se deja en manos de otra persona, de otro actor institucional, etc. Esto, pues, nos lleva a reflexionar y con base a esto formulé 4 preguntas, si se quiere, muy condensada, sustentada en lo siguiente. Primero, ¿estaba el gobierno y la administración pública, tanto de Jalisco como a nivel federal, preparados para diseñar políticas públicas en el contexto de crisis sanitaria? ¿Se han invertido los recursos necesarios para prepararse ante la crisis? ¿Cuáles fueron las principales decisiones del gobierno federal para responder a la pandemia del coronavirus? ¿Y cómo monitorea y evalúa el gobierno la implementación de las principales decisiones relacionadas con la pandemia? Y la última pregunta es, ¿qué acciones públicas se requieren para amortiguar la crisis sanitaria, económica, social en el país? Bajo estas preguntas detonantes que están muy unidas, le cedo la palabra al doctor Alberto Arellano Ríos, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Sus líneas de investigación son procesos de cambio, teoría y metodología de la ciencia política, y es actualmente, pues, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. En 15 minutos, doctor Arellano Ríos, por favor, exponga sus
puntos de vista, por Bueno, favor. muchas gracias, Freddy. Todas las preguntas que acabas de plantear son muy interesantes. De hecho, algunas ya las tenía anotadas como reflexiones. No todas a lo mejor las voy a abordar, pero sí es importante a partir de estos reactivos que acabas de plantear, cómo coincidir y sobre todo ante un escenario en el que realmente, yo no sé, digo, habrá que en el mediano plazo las ciencias sociales tendrán que realmente decir cuáles van a ser las consecuencias, pero ahorita lo que hagamos son reflexiones o análisis de coyuntura, ¿no? Y en ese aspecto me gustaría comenzar con una serie de reflexiones que es innegable que lo que tenemos como más evidente son los impactos que va a haber en los sistemas de salud, en la estructura económica, en los aspectos de la vida social, y que digamos yo ahí no podía decir mucho porque ahorita serían ideas, pero sí, a lo mejor ahorita lo que acabas de señalar en la segunda y tercera pregunta, qué es lo que de mi particular punto de vista está aconteciendo, ¿no? Obviamente, yo creo que, bueno, los que estudiamos o somos analistas de política pública, el COVID yo creo que nos dio una sacudida y realmente, y por eso de ahí el título de crisis de pensar obviamente en lo que es la incertidumbre y la complejidad con autores como Edgar Morin, Lino Subirats, de cómo gobernar la complejidad, el mismo Maturana o el Carlos o Reynoso, un antropólogo argentino, en el sentido de que para los policy makers y los analistas de política pública deberíamos de ver a los problemas como objetos, no como algo en el que todos tenemos interpretaciones sobre el mismo fenómeno, sino que alrededor de un problema en concreto, de un asunto de política pública, se conviven, interceptan, imbrican o se hibridan diversas interpretaciones y todo eso conforma la realidad. O sea, y digamos que eso es lo que desde mi punto de vista, al menos para la disciplina, va a traer como de fondo de dejar esta parte de cuando enseñamos el ciclo clásico de las políticas públicas, el diseño, la implementación, la evaluación, de que precisamente como lo señalaste en los reactivos, es pensar en esos elementos como procesos en el que debemos dejar a un lado la planeación estratégica, la idea de control de la realidad del mundo por gestiones más estratégicas y en aspectos, si tú quieres, más adaptativos. Y precisamente eso es lo que le demanda en el caso particular de México a la administración pública, esa idea de que tenemos que ser más flexibles y menos rígidos, ¿no? Y en esa idea de lo que yo voy, me gustaría como ir señalando y tratar de desmenuzar y pueden quedar ideas a la deriva, pero a lo mejor con el diálogo y la complementación que hagan los demás colegas, es que precisamente cuando uno ya valora diferentes asuntos de política pública, que son muchísimos, la idea de los conversatorios tuvo muchísimas aristas de ver las partes de salud, como se verá después la parte agroalimentaria, como se ha visto y discutir el federalismo. Lo que a mí me llama la atención es que como no estamos preparados, o sea, yo creo que a pesar de que pudiéramos estar de acuerdo en que la complejidad existe y que la crisis se dan y que esta crisis es global, que digamos que sería después de un siglo la crisis que se enfrenta al mundo, antes serían regionales, particulares, si son económicas, sociales o en cierto asunto de política pública. Ahora un virus nos vino y trastocar todo el orden o la idea que teníamos sobre a lo mejor la idea del progreso, del orden, del control, ¿no? Y en ese aspecto me gustaría yo rescatar, a lo mejor por las multiplicidades de aristas, algo que con el doctor Zaid y yo veníamos trabajando para precisamente una partecita de entender en el corto plazo, en lo inmediato, de cómo los gobiernos al no estar preparados y enfrentarse a un virus nuevo con todos esos problemas que ustedes ya saben, y que pudimos discutir después que si las estrategias o las decisiones y acciones de política pública fueron o no fueron acertadas y que la evidencia nos dice que para esto nadie tenía la receta o la propuesta de solución de manera clara, o pudiéramos decir que en el caso de México lo que estamos haciendo ahorita como adentrarnos a la nueva normalidad,
pudiéramos haberlo hecho antes y cuando estuviéramos ahora sí en una crisis muy grave de tipo sanitaria, pues encerrarnos, ¿no? Y entonces hay pero eso es un tema, digamos, de salud. Me gustaría yo en lo particular hablar de lo que con el doctor Said Sánchez abordamos en un trabajo para tratar de entender toda esa a la pregunta concreta si estamos o no preparados y cuáles fueron las estrategias que los diferentes gobiernos implementaron, precisamente era porque el país, por su estructura económica, no íbamos a aguantar estar confinados tanto tiempo y tanto es así que el debate en su momento fue entre salud y economía, pero ya según los últimos datos del INEGI de mayo-junio, ya el desempleo era de 12.5 millones en México y de 56.934 desempleados en el caso de Jalisco. Entonces eso ya nos estaba diciendo que las circunstancias por el mercado laboral, por la informalidad, no estábamos preparados para ello y entonces tendríamos que diseñar otras estrategias, ¿no? Bajo esta idea, lo interesante cuando uno ya ve, y como ya lo abordaron incluso tú y otros colegas en el marco del federalismo y de las relaciones intergubernamentales, el federalismo se puso a prueba y se está discutiendo en términos legales, constitucionales, de atribuciones, de competencias, pero en el caso de las políticas públicas en materia de reactivación económica, fue muy importante ver cómo el federalismo toma vida y entonces hay un problema de cooperación, coordinación, y decíamos, no es un asunto de interpretación de un mismo problema, sino de ver cómo todas esas realidades coexisten y qué pudiéramos hacer, y ustedes a lo mejor ya lo trataron en conversatorios anteriores, que hay un problema de coordinación, un problema de cooperación, por las razones que ustedes quisieran, pero en el caso concreto de este asunto, era importante ver cómo la federación apuntaba por un lado y los gobiernos de las entidades federativas para otro. Y para ello yo me remito, digo, a citar un trabajo dos trabajos, pero básicamente para tratar de dar respuesta a algunos de los reactivos que acabas de plantear. El primero de Soho, que fue publicado en estos laboratorios sobre todo lo que nos está enseñando el COVID en materia de políticas públicas es ver que realmente tenemos que tener, que son laboratorios de aprendizajes, de innovación, y que el reto realmente es ver cómo traer todos estos elementos tan complejos para pensar las políticas públicas, de cómo la federación y los gobiernos de las entidades federativas apuntaban para diversos lados, ¿no? Y básicamente cito y planteo las directrices que nos plantea Soho y otros colegas de un artículo publicado en la revista de Nexos. Por un lado, la federación apuntó a mayores apoyos económicos directos, esas transferencias directas sin intermediación, con las falencias y fortalezas que pudiera tener. Y los estados, y bueno, eso por un lado, y mayor cobertura e impacto presupuestal a sus programas ícono, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro, la de Sembrando Vida, entre otros, ¿no? Y por el otro lado, en las entidades federativas, y dejamos de lado incluso hasta los gobiernos municipales, es decir, hay muchísima agenda de investigación para los analistas de políticas públicas, como pudiéramos decir que somos nosotros, pero también para los policy makers, en el sentido de qué se está haciendo y cómo se ve, de la complejidad y de algo que nos puso en una crisis realmente sin precedentes, ¿no? Por ejemplo, las entidades federativas, ellos nos dicen que las estrategias fueron un poco más amplias a estos dos directrices de apoyos directos y de mayor mayor inversión de recursos a sus programas íconos, y que básicamente fueron 4 o 5, ¿no? Un paquete de programas, y de ahí cuando ellos ya analizan, hay una diversidad de estrategias y de programas en concreto, pero básicamente el primero fue el apoyo a las familias y los grupos vulnerables. Había un problema económico que estaba dando digamos, en el asunto eso de, pues incluso lo veías cotidianamente en redes, en discusiones, pues de que me muera de hambre a que me muera de un virus, pues la gente opta a salir a seguir su vida y con el riesgo que eso implica, ¿no?
Por el otro, apoyo a empresas y pequeñas y medianas empresas, es decir, iban haciendo programas en concreto bajo esta idea, apoyos a sectores estratégicos, aquí ya variaba qué se entendía por un sector estratégico en función de los territorios en concreto, el turismo, la industria agroalimentaria, en diversidad, se notaba una diversidad de programas y estrategias en concreto, programas de infraestructura y austeridad gubernamental, y aquí ya venían disminuyendo, el gran grosor estaba en los primeros 2 o 3 líneas, y por último, en lo que ellos llaman métodos complementarios, que eran una serie de programas y acciones en concreto que salían de la clasificación de estos 3, pero que daban cuenta de que el federalismo y la coordinación, el federalismo está teniendo vida y la coordinación intergubernamental no estaba teniendo en cuenta en la claridad del problema, y entonces volvemos al punto inicial que yo estaba planteando de que había un objeto con múltiples interpretaciones, pero que el problema no es de múltiples interpretaciones, sino de entender que en un objeto, en un asunto, en un problema de política pública pueden coexistir realidades al mismo tiempo divergentes, ¿no? Entonces, lo más importante que uno iba viendo es precisamente que esta coyuntura nos permite reflexionar en el plano, digamos ahora, en el plano académico, epistemológico, científico, de que sí ponerle a la formación de los futuros analistas o formuladores de políticas públicas o tomadores de decisión, este elemento que causa un poco ruido, pero que precisamente lo que hace es cuestionar que Estado, economía y sociedad no están en diferentes ámbitos, sino que coexisten, y que precisamente en los momentos de crisis es cuando se debe dar la convergencia para generar mejores estrategias, y que el problema al final es de gestión, porque como bien lo señalabas, el asunto es de ver los procesos, una administración pública más adaptativa, y rescato, si todavía tengo tiempo ya para ir cerrando, una idea de un artículo de Antonio Villalpando y de César Morales, que salió publicado en este país, que lo que nos ha enseñado, bueno, obviamente ellos están analizando la gestión del gobierno federal, pero que precisamente va para toda la administración pública mexicana, que debe haber menos rigidez y una lógica más de ajuste y flexibilidad, porque que tiene que complementarse a la noción programática, planificadora, de control, por una idea más de gestión, y lo resumen con una metáfora, ¿no? Hay que dejar pensar a la administración pública como el acero, o sea, como esa rigidez, y dicen, ¿y por qué no transitar en esta idea de metáfora a una administración pública que sea más de bambú? O sea, de que el bambú es flexible, pero al mismo tiempo resiste sismos, y entonces muchas de las construcciones que se hacen ahorita es lo que hacen es pensar a la administración pública bajo esta idea de romper con muchas ataduras que a veces, si uno no estaba consciente, yo creo que ahora sí ya incluso esa lógica causal, lineal, controladora, nos permite a lo mejor tener un poco más de amplitud, de ver más variables, más elementos, y al mismo tiempo en el conflicto, la tensión, cómo pudiéramos encontrar mejores decisiones y al final de cuentas programas que sean acordes y se supediten y adapten a la realidad, ¿no? Básicamente eso sería a partir de lo que estás planteando, cómo, qué es lo que nos está enseñando esta crisis global mundial, y que precisamente va a tener consecuencias muy profundas en el corto y en el mediano plazo. Bien, bien, muchas gracias, doctor Alberto Arellano Ríos, por su exposición. En tiempo y forma, justamente acaba su presentación. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar al doctor Said Sánchez Martínez, investigador del Colegio de Jalisco. Él es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora,
y licenciatura en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y, por supuesto, investigador también, lo repito, del Colegio de Jalisco. En 15 minutos, doctor Said, tiene usted para exponer su punto de vista. Gracias, doctor Freddy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bien, retomando las preguntas que nos planteaste, Freddy, y especialmente la primera, si los gobiernos estaban preparados para diseñar políticas públicas en este contexto, obviamente creo que la respuesta, aunque podría ser negativa, sin duda hemos visto una variedad de reacciones de programas que han implementado los gobiernos estatales, que es sobre lo que yo voy aquí a reflexionar. En primer lugar, encontramos un aspecto, lo que se ha derivado de un Estado federal donde cada gobierno estatal ha determinado no solo la cantidad de acciones, programas o políticas para reducir los efectos negativos por el COVID-19, sino también incluso en calidad. El segundo punto que trataré igual de manera rápida es que a pesar de esta variedad, encontramos un factor común sobre el cual ya se ha hablado en este y en otros espacios, que es la falta de transparencia que atraviesa a todos los gobiernos, obviamente en diferente magnitud, pero que sin duda es un común denominador. Finalmente cerraré con una serie de reflexiones. Sobre el primer punto, la heterogeneidad de las acciones de los gobiernos estatales, hay que partir de un dato que generalmente se menciona, y es que los estados presentan diferencias en varias dimensiones, en la cantidad de recursos disponibles, en los niveles de aplicación de la ley, en los niveles de corrupción, incluso en los grados de institucionalización que presenta cada burocracia estatal, entre otros aspectos. Y es en este contexto de diferencias entre los estados donde se han implementado estas acciones, programas y políticas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia, que también, como ya indiqué, son diferentes tanto en cantidad como en calidad. Por ejemplo, según datos de México ¿Cómo vamos?, observamos por un lado estados como Chiapas, en donde solo se detectaron dos tipos de acciones, ¿no? El otorgamiento a créditos a las pymes y el establecimiento de un tianguis virtual, ¿no? Esas fueron como las dos actividades registradas en este estado. Una situación similar se encuentra en Veracruz con 4 acciones, como aplazar el pago del impuesto a la nómina a las empresas, dar créditos a los microempresarios, adelantar el pago a proveedores y dar subsidio al pago de la tenencia. Entonces, por un lado están estos dos ejemplos, Veracruz y Chiapas, con la menor cantidad de acciones, pero en el otro extremo tenemos a estados como Oaxaca, donde se han implementado, según esta información, 9 diferentes acciones que van desde la condonación total al impuesto al hospedaje, condonación a impuestos sobre nómina, obviamente créditos, programas que consisten en entrega de despensas, de empleo temporal, entre otros. Y en Yucatán también algo extraordinario es que se detectan cerca de 21 acciones, programas o políticas para mitigar los efectos negativos, que van desde descuentos a impuestos de diverso tipo, impuestos locales, apoyo a personas que perdieron el empleo, apoyo alimentario, entre otros. En Jalisco, según este estudio que les menciono, se detectaron 6 acciones que van desde apoyos al personal en el sector informal, entrega de despensas alimentarias, etc. Entonces, menciono estos datos porque nos habla de diferentes respuestas por parte de los gobiernos estatales que generan una serie de preguntas que tarde o temprano habrá que responder. Por ahora creo que la información para hacer un análisis más exacto
no es la adecuada. Por ahora la información es muy limitada, pero obviamente que la pregunta central que generan estas diferencias es por qué unos estados implementaron más acciones que otros. Y para esta pregunta, sin duda, surgen diversas hipótesis. La primera, y yo creo que es la más evidente o la primera que viene a la mente, es porque tienen una cantidad de recursos disponible que son diferentes. Hay que recordar aquí que cada estado tiene un margen de maniobra diferente para modificar el presupuesto que se aprobó para este año. Por ejemplo, el Estado de México y Nuevo León tienen más capacidad, más margen para hacer modificaciones al presupuesto, mientras que otros estados como Guerrero y Oaxaca tienen un menor margen porque la mayoría de sus recursos provienen de las transferencias del gobierno federal que ya son etiquetadas y que es complicado modificarlas. Otra hipótesis que surge o que podemos tomar en cuenta para responder a esta diversidad de acciones y programas tiene que ver con la voluntad política, es decir, podríamos suponer que algunos gobernadores han sido más receptivos a las demandas de su población que otros, pero también podríamos hablar que tal vez esos gobernadores, esos gobiernos estatales han estado bajo más presión por parte de los sectores, ya sea empresariales, de los sectores de la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil, y entonces han reaccionado en consecuencia. O una tercera hipótesis es que simplemente estas diferencias en las acciones no son más que un reflejo de las particularidades que está enfrentando cada estado, ¿no? Y de aquí podríamos suponer que Yucatán tiene un mayor número de programas porque tal vez el impacto ha sido mayor en ese estado y no en los otros como los que ya mencioné. Entonces, estas diferencias que señalé anteriormente llevan a esta pregunta y a esta serie de hipótesis que sin duda tarde o temprano habrá que contestar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando analizamos en detalle cada uno de estos estados? Bueno, vemos por un lado que algunos de ellos, por ejemplo, en el Estado de México, que registró cerca de 9 acciones, aquí se observa que este estado retomó algunas políticas que ya existían, las modificó y las adecuó para enfrentar los problemas derivados de la pandemia. Por ejemplo, un programa de microcréditos Edomex, cambió los lineamientos para hacer más flexible la entrega y más pronta, pero también se observa que creó nuevos programas como el apoyo al desempleo, que consistió en una entrega de alrededor de 3,000 pesos en 2 pagos mensuales para la población. En el caso de Jalisco, como ya indiqué, se reportaron 6 acciones. Tenemos aquí, por ejemplo, la creación de programas como protección al ingreso, que consistió en un apoyo económico con montos de 5,000 pesos a personas con actividades de autoempleo, subempleadas formal o informalmente, entre otros. Y también está el programa de protección al empleo formal, que buscó proteger el empleo generado por las micro y pequeñas empresas. Se trató aquí de apoyos financieros con montos de 10,000 pesos por empleado hasta un máximo de 15 empleados. Entonces, encontramos variedad, no solo en cantidad, sino en cuestiones específicas de las acciones o programas que están implementando cada gobierno estatal. Y como ya dije, a pesar de esta diferencia, encontramos un factor común, que es la falta de transparencia. Sin duda hay variaciones, unos estados son menos transparentes que otros, pero, por ejemplo, en el caso de la información sobre adquisición de bienes y servicios en el marco del COVID, pues tenemos por un lado a la Ciudad de México, Chihuahua y Quintana Roo, con niveles de transparencia relativamente aceptables. Pero, aparte de estos estados, la mayoría de los gobiernos estatales ha presentado información escasa o incluso nula sobre las decisiones que se han tomado en este contexto. También cabe decir que hace falta información
sobre los plazos o el tipo de publicidad que se le dio a estos programas. Por ejemplo, en el Estado de México se criticó mucho que no hubo una difusión sobre los programas que se implementaron para apoyar a la gente sin empleo. También se argumentó, se señaló que los plazos para poder registrarse en la página web fueron muy cortos y esto repercutió en la cantidad de personas que podría haber resultado beneficiada. También hay una falta de información sobre las modificaciones que se están haciendo a los presupuestos estatales. Cabe decir que los gobiernos estatales no solo están enfrentando una menor recepción de participaciones y aportaciones o de recursos del gobierno federal, sino que esto los lleva o los orilla a hacer modificaciones al presupuesto. Y esto implica recortes a ciertas áreas. Entonces, la información al respecto todavía es poca para decir de dónde se están obteniendo los recursos para destinarlos a este tipo de programas que ya mencioné. Otro aspecto que hay que señalar es el papel de los congresos estatales en su función de fiscalización. ¿Qué papel están haciendo los propios congresos, las entidades de fiscalización superior local, para poner bajo lupa la forma en que se están modificando los presupuestos, para poner lupa sobre el número de beneficiarios de estos programas y obviamente para poner la lupa y evitar que los recursos se desvíen a otros objetivos, sobre todo considerando el año electoral que viene. Y bien, ya para cerrar esta pequeña charla, hay que destacar que esta heterogeneidad que existe en los estados, tanto en términos de calidad y cantidad de servicios públicos, en sus grados de institucionalización, en fin, en las diversas dimensiones, seguramente está impactando en la calidad de respuesta y en la cantidad de acciones que están haciendo los estados actualmente. Como ya indiqué en las hipótesis, habrá que comprobarlas con los datos que vayan surgiendo, pero sin duda ahí hay un nicho para la investigación para los estudiosos de las políticas públicas. Otro aspecto que quiero destacar es que si en contextos normales las políticas o los programas han presentado fallas, es posible que en contextos de contingencia presentarán más, sobre todo por la premura que exige la situación actual, porque se requiere una acción casi inmediata por parte de los gobiernos estatales para tratar de reducir los impactos negativos. Y una de estas fallas, sin duda, podría ser esta falta de transparencia que predomina en la mayor parte de los estados. Y finalmente, una cuestión es que lamentablemente ha prevalecido en este contexto la falta de coordinación tanto horizontal, tanto en gobiernos de un mismo orden, como verticalmente, es decir, entre los diversos órdenes de gobierno. Y incluso aquí podemos ver diferencias entre las decisiones tomadas por ejemplo, Guadalajara y por otro lado Zapopan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reapertura de ciertas actividades comerciales, por ejemplo, cines o casinos, paradójicamente, al ser vecinos, cada uno está yendo por su propia lógica, tomando sus propias decisiones, y esto nos habla, no sé si de una falta de comunicación, una falta de coordinación que es paradójica dada la cercanía de estos dos municipios. Y esto podríamos también conectarlo o aplicarlo a los estados y a los diversos órdenes de gobierno, en donde a veces parece que las diferencias partidistas son las que prevalecen y la contingencia no ha sido suficiente para que estas divisiones de tipo partidista se dejen a un lado y se tomen mejores decisiones. Y bueno, esos serían mis comentarios y gracias, doctor Freddy. Bien, muchas gracias, doctor Sánchez Martínez. Es interesante lo que tanto el doctor Arellano Ríos como el doctor Sánchez Martínez exponen
tienen coincidencia justamente en que no hay coordinación ni cooperación entre los distintos órdenes de gobierno. Además, pues en el caso del doctor Arellano Ríos, plantea que no hay coordinación entre el gobierno y sociedad. Por lo tanto, esta crisis, desde el punto de vista de las ciencias sociales, del análisis de política, requiere pues más flexibilidad y menos rigidez. Esto se conecta también con lo planteado por el doctor Sánchez Martínez, puesto que planteó una cuestión interesante en cuanto a las acciones desiguales para mitigar la crisis de algunas entidades federativas. ¿Por qué? Por recursos, por voluntad política, particularidades de cada una de ellas. Esto pues es una cuestión que vale la pena analizar. La otra cuestión que plantea el doctor Sánchez Martínez es la falta de transparencia en muchas entidades federativas y, por supuesto, la falta de rol institucional que debe cumplir los congresos del Estado en cuanto a fiscalización de los recursos y en cuanto a la generación o a la discusión del nuevo presupuesto para ver cómo atender esta crisis. Estas son las reflexiones de los dos académicos del Colegio de Jalisco. Vamos ahora con la maestra Cinti Ramírez Reyes, directora del Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Estudios Internacionales con especialidad en Historia y Política Internacional por el Instituto de Estudio del Desarrollo Institucional en Ginebra, Suiza. La maestra Ramírez es también especialista en diseño y gestión de intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo de las organizaciones del Estado iberoamericanos. Es tallerista, conferencista y consultora de proyectos para agencias y organismos internacionales, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales, etc. Tiene usted la palabra, maestra Ramírez Reyes. Muchísimas gracias y antes que nada agradecer al Colegio de Jalisco por esta invitación y esta oportunidad. Quisiera comentar por esta pregunta acerca de si estábamos preparados y quizás buscar enlazar esta pregunta de si estamos preparados no solamente en México y en Jalisco, pero revisar si en general en el mundo estábamos preparados para, a pesar de que era recurrente en los reportes estos de riesgos globales de, por ejemplo, el Foro Económico Mundial o la consultora esta muy famosa Marsh y McLennan. Desde hace 14, 15 años decían de manera recurrente que la probabilidad de tener un evento climático muy complicado estaba cada vez más cercana y junto con eso decían también tener cada vez un riesgo más elevado. No se escucha bien, Cinti. De enfrentar colapsos de los países o la de nuevas enfermedades infecciosas. Y se mencionaba específicamente el caso de virus. Entonces, a pesar de estas advertencias, No se escucha, Cinti. creo que se perdió por ahí un poquito la comunicación. No sé si ya nos vemos. Ahora sí te escuchamos. Muy bien. Entonces, a pesar de estos reportes globales de riesgos del Foro Económico Mundial y de otras consultoras
que hace 15 años advertían que los sistemas de salud podían entrar en colapso por el surgimiento de nuevas enfermedades virales, pues los países no necesariamente se prepararon. Digamos que los más preparados podían haber sido los países de Medio Oriente o del sureste asiático que habían enfrentado las epidemias previas de pues, gripe aviar, desde luego el H5N1, por ahí entre 2004 y 2006, y aquellos países que enfrentaron a este virus tan mortal de la enfermedad MERS. Eso más en Medio Oriente y por ahí en el año 2012. Fueron países como Arabia Saudita, Singapur, Vietnam, etcétera, que estaban un poco más preparados en cuanto a qué tipo de medidas y qué tipo de políticas públicas se podían echar a andar en marcha en una situación de emergencia como esta. Pero aún así, pues ya hemos visto lo que ha estado sucediendo alrededor del mundo. Entonces creo que la respuesta pues más corta sería nadie estaba realmente lo suficientemente preparado, pero algunos países han tenido aviso suficiente para empezar a moverse más rápido que los países que recibieron la ola del COVID-19 primero, ¿no? En cuanto a la otra pregunta acerca de las principales decisiones que han enfrentado nuestros gobiernos, creo que la principalísima decisión por parte del gobierno federal mexicano estribó sobre el tipo de estrategia que se iba a usar para abordar esta epidemia que estaba pronta a llegar a nuestro país. Ya por ahí del mes de enero, Hugo López-Gatell, el subsecretario, ya decía, la estrategia que México va a seguir es una estrategia de mitigación y no una estrategia de supresión de la epidemia. Creo que en términos de política pública para enfrentar una epidemia, esa es la decisión más importante que han hecho todos los países del mundo. China optó por la supresión, Reino Unido había optado por dejar el curso natural de la enfermedad. Por ahí a principios de marzo, el primer ministro Boris Johnson todavía decía, pues no se hará nada, habrá dejaremos que corra el curso natural de la enfermedad. Eso lo dice por ahí del 12 de marzo, si recuerdo bien. Pero para el 16 de marzo, cuando ya surge un reporte del Colegio Imperial de Londres, que es un colegio que formó un grupo de trabajo específico alrededor del COVID-19, pues los médicos y los epidemiólogos ingleses le entregan este reporte al primer ministro británico y le dicen, si continuamos y dejamos que la epidemia corra su curso normal, estamos esperando 500,000 muertos en el Reino Unido. Entonces tomemos en cuenta su población versus la población de México para que nos demos una idea de lo que hubiera sido dejar correr el curso natural de la enfermedad. Entonces enfrentamos un pronóstico de 500,000 muertos británicos y esperamos que se supere la capacidad del sistema de salud pública inglés en cuando menos 30 veces. Una vez que le llegue ese informe, a Boris Johnson dice, cambio de idea, esto de que corra el curso natural no es buena idea y entonces empiezan a optar por medidas de mitigación. Ahora bien, las opciones de política pública más importantes que tenían los países eran mitigación o supresión. Mitigación es justo lo que hemos estado viviendo en México, es esta idea, y en muchos países, la gran mayoría de los países, esta idea de poner en marcha medidas que alenten la velocidad del contagio. Una desventaja de la mitigación es que la epidemia se vuelve más larga, como ya nos han repetido hasta el cansancio, pero también es que no necesariamente evita que se rebase la capacidad de los sistemas de salud, pero sí evita que se rebase en la medida en la que se hubiera rebasado sin ninguna medida para atender la epidemia. La otra opción es la medida de la contención. La contención o supresión total es esta idea de detener por completo las actividades económicas, el contacto social, con fecha indeterminada hasta que se corte por completo los contagios y eventualmente se desarrolle una vacuna. Esa fue la opción original de China o de países como Singapur, Vietnam y Corea del Sur.
lo que estamos viendo ahora es una de las grandes desventajas de la contención. La contención total, que además requiere de gobiernos de mano dura y requiere de características económicas muy específicas en los países, pues la contención lo que hace es, sí, cortar aparentemente muy rápido la epidemia, pero deja sin una inmunidad al resto de la población, porque muy pocos se contagian, hasta que llegue una vacuna, pero además de eso, es de todas maneras muy vulnerable a un rebrote en el momento en el que las medidas empiezan a aflojar un poco. Y es justamente lo que estamos viendo en China, en Corea del Sur, países que originalmente optaron por la supresión. Entonces, me parece que esa fue la decisión más importante que tomó México, dadas las características, como bien decían ya los doctores Alberto Arellano y Said Sánchez en sus intervenciones, dadas las características en cuanto a desigualdad y a cómo en la que funciona nuestra economía con altos grados posible. Ahora, sí se me escucha por ahí, ¿verdad? Hubo una fallita, pero sí se escucha ahora. Muy bien. Sí. Gracias. Habla. Sí. Entonces, hablando de las acciones que emprenden los países, específicamente una vez que eligen la estrategia principal, pues en el caso de México se hizo un esfuerzo muy importante de reconversión hospitalaria. 37,000 médicos que en realidad estaban proyectados para contratarse en toda la duración del sexenio y se hizo en muy pocos meses, por ejemplo. Y desde luego este esfuerzo colosal de poner nuevas camas de hospital con ventiladores para que el conteo llegara hasta 10,000. Pues eso es parte de las medidas de mitigación, aumentar la capacidad hospitalaria y tratar que no se rebase en la medida en la que se hubiera rebasado si no se hubiera hecho nada para controlar la epidemia. Y sí, efectivamente estamos viendo, por desgracia, en una epidemia no podemos hablar de un manejo exitoso, porque los fallecimientos y todo lo que las consecuencias sociales y económicas que dejan, pues no permiten hablar de un éxito, simplemente hablar de reducir en la medida de lo posible los impactos. Entonces, bueno, me parece que esas son dos cuestiones que son muy interesantes y además de esto quisiera aportar a lo mejor algunas otras cuestiones a nuestra discusión. Hablando también desde el punto de vista más global, a mí me parece muy interesante como internacionalista, pero ustedes como expertos en políticas públicas, cuando hay inconsistencias en las políticas públicas entre los países, se genera ansiedad entre la población. Entonces, hubo un estudio por ahí muy, muy interesante que revisa las búsquedas que se hacen en Google respecto a muerte por COVID y lo mide en una línea de tiempo, ¿no? Y entonces se dan cuenta que cuando la epidemia apenas estaba surgiendo, había pocas búsquedas en Italia la epidemia y empiezan a tener políticas públicas y respuestas distintas a la epidemia, se empiezan a separar sus curvas y se observa claramente en qué país aumenta muchísimo el interés y esta ansiedad social por comprender el fenómeno del COVID-21. Entonces, creo que un elemento muy interesante al hablar del impacto del COVID en las políticas públicas es también el hecho de que los países son espejo uno de otro, o cuando menos eso quiere creer la población. Entonces, las poblaciones de los diferentes países cuestionan, preguntan, reprueban o aprueban lo que se hace en su país, tratando de verse en el espejo de otro país, lo cual pues tiene desde luego pues sus graves fallas de origen, ¿no? Porque como ya bien decían, los recursos disponibles en cada país, el estilo de gobierno, etcétera, pues difieren diametralmente. Entonces me parece que ese es un
un aspecto pues muy interesante en este contexto del COVID. Además de eso, para los investigadores en temas de políticas públicas, me parece muy interesante también voltear a ver las no decisiones por parte de los gobiernos. Entonces, un tema que me parece muy interesante es las no decisiones, no solamente lo que sí se ha hecho, sino aquellos vacíos y los impactos que esos vacíos decisionales han tenido en la realidad de los países. Y desde luego, pues como buena internacionalista, me parece muy interesante también traer a la mesa el tema de esta confusión acerca de quién es la autoridad en estos temas. Son los organismos internacionales, los gobiernos federales, nacionales, o son los gobiernos locales. Entonces, lo que hemos observado es una tensión en estos procesos de gobernanza global, nacional y desde luego nacional y local también, como parte de esto que está sucediendo con el COVID-19, ¿no? Pues si gustan, por el momento lo dejaría ahí hasta una participación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, la maestra Ramírez Reyes, por su exposición. Deja en la mesa tres inquietudes interesantes. Una es las acciones gubernamentales que han tomado muchos países en distintas velocidades, como es la supresión, la contención y la mitigación. Uno es eso. Lo otro es la confusión en términos de autoridades para abordar la solución de este problema sanitario. Y otra inquietud de la maestra Ramírez Reyes es que ¿por qué no analizar las no decisiones del gobierno? No solo las decisiones, bien o malas, sino justamente lo que no ha hecho el gobierno. Las políticas públicas, un concepto por ahí de un autor, dice que las políticas públicas es lo que el gobierno hace y lo que no hace o deja de hacer, ¿no? Es una tesis interesante que entra dentro de este análisis que hace la maestra Cinti Ramírez Reyes. Vamos ahora con el cuarto expositor, el maestro Gabriel Torres Espinosa. Él es politólogo y maestro en filosofía política, profesor investigador de tiempo completo titular C en la Universidad de Guadalajara. Es director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Radio UDG. Presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. También es coordinador fundador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano y del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Tiene usted 15 minutos, maestro Torres. Adelante. ¿No se escucha? Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la generosa invitación a mi querido maestro, el doctor Javier Hurtado, que veo que está conectado por acá. Y bueno, comienzo esta invitación a esta charla haciendo una reflexión. A mí me parece que cuando hablamos de política pública, estamos también frente a un asunto tautológico, pleonástico o incluso redundante para hablar de esto que dicen son las políticas públicas, que toda política no es pública. Se sostiene, por ejemplo, que es necesario hacer énfasis en que una política es pública para diferenciar aquella que es neta y excluyentemente gubernamentalista o estatista de aquella que se construye desde un enfoque de inclusión y en consenso con la ciudadanía. Sin embargo, yo no coincido con ello. En todo caso, el fenómeno resultante de la participación de los gobernados en la conducción política del Estado se le conoce como gobernanza. Más aún, en democracia, tanto el gobierno como el poder político son producto de la voluntad popular, tanto en su origen como en su ejercicio, porque las sociedades modernas, las democracias modernas son netamente representativas. Además, la incidencia de toda política en la res pública, esto es, en la cosa pública, la convierte
de manera preformativa y por definición, a mi modo de ver, en pública. Dicho lo anterior, yo quisiera referirme más al tema de las políticas en tiempos de crisis, toda vez que la Organización Mundial de la Salud, desde su creación, solo ha declarado 5 emergencias de salud pública de carácter global. Sin embargo, y aquí está el dato preocupante, todas ellas han sido decretadas en los últimos 11 años. La primera de ellas surgió en México en 2009 con la influenza H1N1. Después vinieron otras 4, la del Zika en 2016, el ébola 2014 y 2019 y el coronavirus en 2020. 2 de esas 5 emergencias sanitarias globales se han convertido hoy en una pandemia, que es la influenza porcina y el coronavirus. Y bueno, el factor que habrá de causar la muerte de poblaciones enteras ya no serán las guerras de orden nuclear, o esperamos que no lo sean, sino las pandemias, como lo predijo acertadamente Bill Gates en 2015. Las bombas atómicas, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, causaron la muerte de 110,000 personas. Por el contrario, nada más en el coronavirus llevamos 852,000 muertos y más de 25.5 millones de contagios en todo el mundo. De ese tamaño ha cambiado la política en materia de salud a nivel mundial. Debe decirse que la crisis sanitaria global del coronavirus lo que ha hecho es evidente una crisis del Estado-nación, como lo veníamos entendiendo, como una forma de organización política para afrontar los problemas de la vida pública en las sociedades contemporáneas. Y hoy los estados afrontan una terrible crisis porque han demostrado ser cada vez menos competentes para responder a las nuevas problemáticas sociales de la actualidad y tal vez del futuro, más peligroso todavía. El Estado afronta problemas de orden global y de carácter transterritorial que superan la capacidad de respuesta basada en esas viejas jurisdicciones limítrofes. Incluso la mayor paradoja en esto ha sido que la respuesta que las principales naciones han tenido a una crisis global ha sido el cierre de fronteras y el apertrecharse detrás precisamente de los límites de sus fronteras para atender o querer atender una pandemia que tiene un impacto mundial o regional. Y bueno, hoy vemos la crisis de ese Estado-nación, como lo hemos venido entendiendo hasta hace unos años, con desórdenes climáticos, con crisis económicas mundiales, con el fenómeno del terrorismo y del narcotráfico, que cuando son atendidos o cuando intentan ser afrontados bajo el Estado tradicional, pues simple y sencillamente resultan en un fracaso. Todo esto coloca al Estado en una crítica situación y tal vez también en un momento para replantearse. ¿Cómo hacer frente a este peculiar y desafiante contexto, obviando la necesaria respuesta netamente gubernamentalista de alcance endémico y o territorial que actualmente tienen las políticas internacionales? Bueno, a mi modo de ver son dos salidas, la cooperación internacional y la coordinación internacional. Hacia allá deben dirigirse los esfuerzos de la política internacional. Es una realidad que la relación de los gobiernos en diversas latitudes ha mostrado ser totalmente asimétrica. En el contexto de una pandemia, por más eficaces que sean los esfuerzos de una nación en particular, sin la coordinación y la cooperación internacional, pues estos esfuerzos pueden verse totalmente rebasados, como ocurre hoy con una enfermedad endémica de China que pasó a convertirse en muy poco tiempo, en apenas unos meses, en una pandemia mundial por la importación de la enfermedad a través de los traslados fundamentalmente aeroportuarios. De forma que, ¿qué paradigma se espera que sean replanteados en el concierto internacional? En principio, otra vez, la coordinación y la cooperación internacional. Y lo vemos en un momento en que la Organización Mundial de la Salud, lejos de ser fortalecida, ha recibido los embates de una de las principales naciones del mundo, de Estados Unidos, y de otras muchas más, y además, también hay que decirlo como una buena crítica, esta organización mundial pues ha tenido realmente un papel sumamente gris en el abordaje de la pandemia, con respuestas que han sido tarde y algunas veces insuficientes frente al avance de la enfermedad en el mundo. Solo ver los asuntos que hoy tenemos en las naciones, en las principales naciones,
que están estas políticas enfocadas a la capacidad bélica, militar, armamentista de las principales naciones del mundo, pero que no nos encontró esta pandemia con que no teníamos medidas ni políticas sanitarias que exijan un cumplimiento a nivel cuando menos regional, ya no digo global, como sucede, por ejemplo, con la prohibición para desarrollar armas nucleares y las sanciones económicas que establecen los organismos internacionales a quienes caen en su inobservancia. Pero no hay nada en materia de salud, de tal suerte que las omisiones de un país ante una pandemia pueden causar hondas repercusiones en otros países, incluso en continentes enteros, aunque estos últimos aplicaran medidas agresivas de contención. ¿De qué sirve que un país tome grandes medidas de contención si sus vecinos limítrofes no las toman y no hay una organización internacional que en este momento establezca políticas, ni los organismos internacionales habían pensado, debatido y establecido cuáles serían las sanciones y cuáles serían las políticas y cuáles serían las medidas de control ante una emergencia sanitaria global como la que hoy estamos enfrentando? Es incomprensible que de los grandes sistemas que tiene una nación para el afianzamiento de la vida humana, las Fuerzas Armadas y las instituciones sanitarias, las dos principales a mi modo de ver, solo las primeras estén capacitadas para siniestros potencialmente peligrosos para la sociedad civil, es decir, solo las Fuerzas Armadas tienen esa capacitación y de carácter transcontinental, pero parece que las instituciones de salud no habían sido certificadas en esas capacidades, no necesariamente estábamos preparados para desarrollar una política internacional para atajar una pandemia como la que actualmente está azotando al mundo. En esta parte final de la intervención quisiera referirme a esa disyuntiva entre salvar vidas o salvar la economía, que de manera muy reiterada y como un lugar común se ha venido planteando para los tomadores de decisiones y para los líderes del mundo en este contexto. Y a mí me parece que estamos frente a una falsa dicotomía, a un falso debate, a un falso dilema, y que se trata de un maniqueísmo que nada abona a la solución del problema. En todo caso, lo que debemos de hablar es un sano equilibrio entre dos factores que deben ser conciliados: la salud y la economía. El impacto económico y la evolución de la pandemia deben estar estrechamente vinculados y por ello es imprescindible que las políticas económicas y sanitarias estén coordinadas, porque al final de cuentas quienes han apostado por salvar únicamente la economía se han quedado con más personas enfermas y con economías enfermas terriblemente azotadas por el COVID-19. Y para ejemplos están precisamente Estados Unidos, Brasil y México, que ni han salvado la economía, ni han salvado la vida de su población, teniendo este deshonroso lugar del primero, segundo y tercer lugar a nivel mundial en muertes y además con recesiones y con pronósticos económicos catastróficos. Entonces, ni han resuelto una, ni han resuelto otra, tal vez porque si tuviéramos que priorizar en una de las dos sería, sin lugar a dudas, la salud, porque sin vida no hay economía, sin vida no hay generación de riqueza. En el supuesto hipotético de que un país no estableciera ni una sola medida de contención en materia de salud, el impacto económico aún sigue siendo catastrófico, es decir, ninguna medida de salubridad ni de confinamiento podría resultar exitosa si no se observan la salud como una prioridad en cada país. Y eso nos podría llevar, es decir, un contagio desconmesurado y una cantidad de muertes desconmesurado a un agravamiento de la tasa de desempleo, de la inversión, del turismo, de la inflación, del derrumbe del consumo, y por lo tanto del crecimiento negativo de la economía y de la recesión económica, como finalmente está pasando en estos países que quisieron desdeñar las medidas de precaución, las medidas de contención y finalmente ni han salvado, ni tienen economías que gocen de salud, ni tienen una población que esté pasándola o que hubiera tenido un mejor desempeño con una mejor gestión desde el ámbito de lo público durante la pandemia. Las naciones que privilegiaron la economía sobre la salud de sus habitantes actualmente ostentan los primeros lugares a nivel mundial en casos confirmados y en muertes confirmadas a causa del coronavirus.
y hoy por hoy son precisamente el epicentro actual de la pandemia en el orbe, Estados Unidos, Brasil y México. En contraparte podríamos decir de qué sirve el cuantioso número de personas dedicadas a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Estados Unidos, y que con el correr del tiempo han consolidado toda una cultura bélica y acentuadamente armamentista, cuando el día de hoy enfrentan una guerra contra un enemigo invisible que ha colapsado el sistema de salud, que ha colapsado el sistema de empleo y que tiene una catástrofe en cuanto al número de víctimas, de muertos y una recesión económica progresiva. No obstante, por ejemplo, en Alemania se registran apenas 180,000 efectivos activos de las Fuerzas Armadas, mientras que el personal médico de este país asciende a los 349,000 activos. De esta manera, a pesar de que Alemania es el octavo país, el octavo país con mayor número de contagios en Europa, su tasa de letalidad es apenas del 3.4%, es decir, de prácticamente la mitad de lo que es la tasa de letalidad promedio a nivel global, que asciende al 7%, y pues una tercera parte de la que tenemos, una cuarta parte de la que tenemos registrada en México, con cerca de 12% de letalidad, lo que nos habla mucho de la gestión desastrosa que hemos tenido de la pandemia. Las superpotencias ahora constatan que la salud es un sector estratégico para la estabilidad política y económica, un derecho humano y no precisamente un negocio como lo quisieron ver en las décadas anteriores en Estados Unidos y en una larga lista de países que han acumulado esta práctica y que hoy se encuentran desprotegidos ante la gestión de una enfermedad global. La pandemia nos debe de llevar a priorizar la política en lo elemental, que es en principio la preservación de la vida, es decir, la salud. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un golpe de timón de especial relevancia en relación a la inversión en ciencia y tecnología, y esa adquirió un enfoque de seguridad nacional con la invención de la bomba atómica. Bueno, pues a partir del COVID-19 se suscitará un cambio de paradigmas de igual magnitud en el orbe, pues habrá una intrínseca y sustantiva relación entre la inversión en infraestructura sanitaria y personal médico de las naciones con la seguridad nacional ante las pandemias y la estabilidad macroeconómica de un país derivado de su capacidad para gestionar un problema de salud como el que hoy estamos enfrentando a nivel mundial. Gracias. Bien, muchas gracias, maestro Torres Espinosa. Pone en la mesa el maestro que la cooperación y la coordinación internacional son elementos fundamentales para hacer frente a esta pandemia global. Y por otro lado, una cuestión que me parece interesante es que no hay coordinación entre las políticas económicas y las políticas sanitarias, cuestión que es fundamental para buscar acciones que vayan en función de solucionar esta crisis. Vamos ahora a entrar a las réplicas o comentarios adicionales de los panelistas. Vamos a empezar primeramente con el doctor Arellano Ríos, luego el doctor Sánchez Martínez, luego la maestra Ramírez Reyes y por último el maestro Torres Espinosa. Por favor, Alberto. Muchas gracias, Freddy. Yo solamente una breve reflexión, por eso te decía que es interesante estar en el debate público, el análisis de la coyuntura, hacer reflexiones. Bueno, los que nos dedicamos un poco más al análisis, a la investigación, y en ciencias sociales más tenemos el problema del tiempo, ¿no? Ya sabes que las ciencias sociales llegan tarde para decir qué pasó, o dar interpretaciones sobre el pasado. Comparto todo lo que de los colegas acaban de plantear. Y cuando yo decía, bueno, yo creo que estamos en el momento de un cambio profundo de diferentes, profundo en varios niveles en el campo de las ciencias sociales, y más en el análisis de políticas públicas, de ver que, como les planteaba, bueno, citando a estos autores, de que
ya no es el objeto y darle el objeto de estudio como una cosa que existe y ahí está, sino que alrededor existen múltiples realidades y no solamente son interpretaciones. Y ya con esto voy concluyendo. ¿Cómo entender cuando incluso en el mismo debate, digo, por eso también a veces platicamos con Said de cómo entrarle para reflexionar en el caso del COVID, cuando los mismos epidemiólogos no se ponen de acuerdo? No es la primera pandemia que la humanidad o epidemia que la humanidad se ha enfrentado, ¿no? Y eso es algo que va a ocurrir, o sea, pues, generalmente. Pero ¿cómo te ves cuando no se ponen de acuerdo si hay colegas, cuando entre colegas proponen diversos modelos y podemos poner posiciones darwinianas de que él sabe si quien puede o precisamente el derecho a la salud, ¿no? Yo creo, sí, lamentablemente, yo creo, y sí comparto la idea de que sí nos falta mayor cooperación, coordinación, una gobernanza adaptativa de carácter multiescalar en términos prescriptivos y normativos, desde los territorios concretos locales, las entidades federativas, los estados-nación, el orden internacional, pero tú sabes que es lo más difícil y yo creo que es un proceso pedagógico para adaptar. Y precisamente lo que tiene esta pandemia, si antaño llegaban por barcos, ahora llegan por avión, ¿no? Entonces, y yo creo que lo más interesante al final de cuentas es buscar sus equilibrios y realmente que haya ese diálogo entre expertos, los tomadores de decisión, y precisamente que lo más interesante desde mi particular punto de vista, después veamos todas con estas series que hipótesis en términos de agenda de investigación plantea el doctor Said, es realmente ver realmente qué pasó, pero lo interesante para quienes su trabajo es tomar decisiones y quienes diseñan e implementan políticas públicas es algo que no hemos aprendido durante mucho tiempo y que es una aspiración, y aunque esté en la Constitución, no se cumple, que es la coordinación, la cooperación, que es saber dialogar y ponerse de acuerdo, y tú sabes que es lo más difícil entre dos seres humanos, o más, porque el conflicto es intrínseco, ¿no? Yo creo que esto de la pandemia es lo que nos tiene que cambiar de chip. Lo hemos hecho en algunas cuestiones, se planteaba que el maestro Del Torres, ha habido avances, aunque tenues en el orden global o internacional, en materia de lo que tiene que ver con conflictos bélicos. Se están haciendo intentos en materia medioambiental, o sea, aunque todavía están las tensiones entre las potencias y los diferentes estados-nación, pero yo creo que en términos, ahora sí, ante un virus queda demostrado que la humanidad puede perecer, ¿no? Yo creo, y con las consecuencias que tiene para los diferentes ámbitos de la vida en términos económicos, sociales, sanitarios y todo lo demás. Entonces, yo por eso te decía, planteaba, y con esto ya cierro, es que hay que ver que cómo alrededor de un problema en concreto coexisten diversas realidades, ¿no? No son interpretaciones, son realidades que cada quien vive, y entender y comprender al otro no es tan sencillo, y precisamente después de eso tomar decisiones, ¿no? Entonces, es la idea de la complejidad en este nuevo aprendizaje. Bien, muchas gracias, doctor Arellano. Vamos ahora a escuchar al doctor Sánchez Martínez, por favor. Gracias, Freddy. Bueno, sin duda, pues toda una serie de debates sobre este tema, y sobre el que creo que difícilmente podemos señalar conclusiones, porque en realidad lo que genera son más preguntas que respuestas. O sea, ningún estado, en términos generales, ya sea hablando a nivel nacional, subnacional o local, estaba preparado para este tipo de fenómeno, porque pues precisamente fue algo y es algo extraordinario, inédito, y lo podemos ver incluso en algo mucho más constante, por decirlo de alguna manera, cuando cada año los gobiernos estatales, para poner algo muy concreto, enfrentan desastres naturales sobre los que hay más un proceso de aprendizaje por catástrofes previos, pero que llega un momento que incluso a pesar de
del comportamiento cíclico de este tipo de eventos, en ocasiones llega a rebasar al propio gobierno estatal para tomar medidas y ayudar a su población. Entonces, si los estados, ya sean nacionales o gobiernos estatales, en ocasiones se ven rebasados ante fenómenos que son de alguna forma constantes o cíclicos, imaginemos qué es lo que pasa con este tipo de fenómenos que han puesto retos importantes no solo a países, sino a todos los países. Y obviamente esto también refleja que cada país, dadas las diferencias que hay a nivel global, tanto institucionales como económicas, han reaccionado de forma distinta. Y si podemos decir, si incluso en países más desarrollados, con sistemas de salud más equipados comparados con los que hay en México, tuvieron problemas para controlar en un primer momento y ahora están teniendo problemas por los rebrotes, entonces seguramente México no estará exento de esos retos. Aquí lo criticable para los países de América es que tuvieron un tiempo, creo que necesario, para implementar algunas medidas de prevención, es decir, ante la información, ante los acontecimientos que sucedían en China, en Europa y en otras regiones, creo que hubo cierto margen de maniobra para que los países del continente americano pudieran haber tomado previsiones mucho más certeras y no esperarse a que llegara este fenómeno al continente y entonces ir reaccionando sobre la marcha. Bueno, esa sería como una reflexión general sobre las capacidades no solo nacionales, sino incluso subnacionales para cada país. Y otra cuestión que también está son las implicaciones presupuestarias que esto va a tener en el siguiente año. México es uno de los, si no es que el país que más afectado va a resultar por los efectos económicos, y esto se va a traducir en menores ingresos para el Estado, y esto a su vez se va a traducir en menores recursos para los gobiernos estatales y los municipales. Entonces, habría que haber ahí, analizar cuáles van a ser las decisiones que van a tomar estos gobiernos para redistribuir una menor cantidad de recursos. ¿A qué áreas se les va a recortar recursos y cuáles van a ser los impactos para la población? Sobre todo porque hay que añadir los costos de la deuda pública en aquellos estados donde esta es importante. Entonces, creo que la siguiente etapa o el siguiente tema de análisis van a ser estas implicaciones presupuestarias para gobiernos estatales y para municipales también. Gracias, doctor Freddy. Bien, muchas gracias, Said Sánchez Martínez. Vamos a escuchar ahora a la maestra Cinti Ramírez, por favor. Pues quizás abonando a lo que comentaba Said hace un momento, efectivamente los países de América Latina tuvimos un poco más de tiempo para reaccionar de enero para acá, pero también tenemos una historia de rezago en inversión en el sector salud. Vamos en una tendencia hacia la privatización. Entonces, si volteamos a ver lo que sucede en países, incluso europeos, que habían, por ejemplo, el caso de Italia. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Italia, en la región del norte, donde se puso muy complicada la epidemia, la tendencia hacia la privatización es un factor increíblemente importante para comprender cómo se dio, cómo evolucionó la epidemia en el caso italiano. Entonces hay una serie de elementos ahí que son muy interesantes y que arrastrábamos ya de tiempo diferentes países. A esto agregaría yo que pues que tenemos que recordar que a más o menos 6 meses
del inicio de esta epidemia ya a escala más global, 1/3 de la población mundial es la que ha estado enfrentando estas restricciones sociales o estas medidas de distanciamiento social, desde un cierre de una escuela hasta la orden de quedarse en casa con un toque de queda, ¿no? En ese sentido, creo que una arista interesante que se han tomado en cuanto al sector educativo a nivel global. Como les decía, a nivel global, la suspensión de las clases ha sido una de las medidas más importantes para alentar el ritmo de las epidemias. En México, acordémonos que con la suspensión de las clases dejamos de mover 30 millones de estudiantes más otros buenos millones de personas relacionadas con la educación, ¿no? Y ya finalmente, quizás retomando algo de lo que decía Gabriel hace rato, sí, pues lo deseable es cooperación y coordinación, pero en un estado de tal urgencia como ha sucedido, más bien lo que se vio es un lado muy rapaz de los países. Agentes, por ejemplo, de países italianos, españoles, etcétera, en los aeropuertos en China, con billete en mano y portafolios en mano, diciendo yo compro el cargamento de ese avión que va para tal país para que me lo des a mí, ¿no? De ahí la relación México-China es uno de los grandes éxitos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que eso es destacable porque se logró este puente aéreo, ¿no? Más en el ánimo de la cooperación, que es justamente lo que mencionaba Gabriel, ¿no? Cooperación y coordinación. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra. Vamos con el maestro Torres Espinosa, por favor. Sí, yo hablé de cooperación y coordinación y me faltó por tiempo en la primera intervención esta última parte que ahora quiero compartir, que es el humanismo político. Por primera vez en una pandemia en la historia de la humanidad es enfrentada por una sociedad que hoy advierte los mayores avances científicos y tecnológicos de los que se hubiera tenido registro en las últimas décadas, y además cuenta con los sistemas de salud públicos, aunque sean insuficientes, los sistemas de salud públicos más importantes que hubiéramos tenido en la historia de la humanidad. No obstante, la emergencia sanitaria a nivel global también enfrentó una escasa o nula solidaridad, fraternidad, conciencia y humanismo para con los grupos más vulnerables. Resulta evidente que gran parte de la sociedad no estuvo dispuesta y no lo está, y tal vez no lo va a estar en el futuro, al más mínimo sacrificio que esta nueva normalidad supone, como el hecho de portar correctamente una mascarilla o un cubrebocas, o mantener la sana distancia, o salir cuando solo sea estrictamente necesario. Durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad asumió sacrificios cruentos que distan mucho de las ligeras exigencias que hoy son demandadas a esta sociedad por el coronavirus, como es el resguardo domiciliario, la sana distancia, portar un cubrebocas o lavarse las manos. Por ejemplo, la hambruna holandesa de 1944 propició una escasez de alimentos sin precedentes. Los adultos comían entre 400 y 800 calorías diarias, 2 rodajas de pan, 2 papas y un poco de azúcar. De las 1.800 calorías diarias que requiere como mínimo un adulto sedentario en Estados Unidos, las mujeres jóvenes eran requeridas enfáticamente para ser enfermeras militares. En Asia, debido a las recientes epidemias del SARS y de la gripe aviar, han propiciado que Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Hong Kong y Singapur hagan uso del cubrebocas como todo un ritual que es ya obligatorio en la vestimenta desde hace tiempo, y tal vez por eso también encontramos que la gestión de la pandemia tiene muchísimo más éxito por aquellas latitudes. Aquí simplemente se rehúsa parte de la población usar el cubrebocas por incomodidad, o lo traen, pero lo traen en el cuello, no en la boca. De tal forma que la falaz excusa para justificar ese comportamiento irresponsable es que se mueren de hambre o se mueren de coronavirus. Y entonces,
pues preferimos enfermarnos todos y asumir una suerte de selección natural donde hay escasa o nula solidaridad con los grupos vulnerables de la población que terminan siendo infectados por otros grupos que no están dispuestos a asumir ninguna medida de prevención o muy pocas medidas de prevención. En suma, el humanismo político después de la pandemia debe apuntalar el eje gubernamental de actuación centrado en el bienestar de las personas y, si es necesario, preponderar la sanidad, la salud de las personas, no solamente la economía. Lo que podría denominarse como los principios rectores de la política humanista en el siglo XXI en tiempos de crisis o pandemia podrían ser: los valores más fundamentales del humanismo deben ser la fraternidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Debe de equilibrarse el Estado y el mercado con justicia social, pero también con libertad. Ni estatismo ni neoliberalismo, coordinación y cooperación entre Estado y mercado en favor de la persona humana. Sano balance entre la justicia y la libertad, eficacia gubernamental con la menor corrupción y transgresión a los derechos humanos. Una política subordinada a la ética y no la ética a la política. Es decir, debe darse el necesario reencuentro secular de la ética con la política. La protección de la naturaleza, porque un medio ambiente sano es ya una condición sine qua non de la existencia y la dignidad del ser humano. La desigualdad social no solamente tiene una explicación económica, también la tiene jurídica en derechos y política en oportunidades. El gobierno con dimensión humana, donde los derechos del hombre y el bienestar de la persona sean el eje fundamental de las políticas. La interacción entre el Estado y el mercado debe subordinarse al aseguramiento de los derechos humanos, donde la participación de las personas se dé en un plano de definición y decisión en la vida pública y no solamente en la instrumentación de las políticas, en la vigilancia o en la operación de ellas. Apuntalar el concepto de seguridad humana en el sentido holístico, que no solamente englobe la seguridad tanto de las personas como de sus bienes, sino el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en particular el derecho a la salud. Por tanto, y concluyo, el humanismo político del siglo XXI debe partir del principio de subsidiariedad, tanta participación ciudadana como sea posible y tanta intervención del mercado como sea estrictamente necesaria. Muchas gracias, doctor Torres Espinosa. Vamos ahora a entrar a la parte de la mención de preguntas del auditorio. Tenemos 84 participantes en este conversatorio. Los felicito por esta presencia acá con estos grandes expositores que han concluido este conversatorio con estupendas intervenciones y reflexiones al respecto. Aquí voy a leer de dos a dos preguntas para que ustedes pues hagan la respuesta dependiendo si les cae a su interés. Por aquí tenemos una que dice, de Arturo Durán, el maestro investigador del Colegio de Jalisco. Saludos y felicitaciones a los panelistas y deseo preguntar, aunado a la pandemia y a los programas financieros, ¿cuál será el futuro de las políticas? Primero, ante la formulación de presupuestos estatales. Segundo, ¿seguirá reduciéndose la participación ciudadana en la definición de políticas locales? Y finalmente, ¿qué tanto las medidas globales continuarán aplicándose sobre la complejidad de los ámbitos municipales? Y la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer, estimados panelistas? ¿Qué puede hacer la sociedad civil para reorientar los trágicos resultados obtenidos hasta hoy en México? Dejo estas dos preguntas y luego voy leyendo otras más. Por favor. El orden puede ser el que tome la iniciativa. ¿Quién? Bueno, si quieren yo me apunto para la cuestión sobre los recursos y la elaboración de las políticas, que es donde muevo un poco más. Y bueno, ahí lo que viene es que habrá
bueno, tanto la continuidad de las políticas que ya existen como la creación de nuevas políticas en un contexto, como ya indiqué, de escasez de recursos. Si de por sí hay recursos estados en manos de estados y municipios y aún así se generan políticas, pues el año que viene, debido a los impactos negativos en la economía nacional, pues habrá una menor cantidad de recursos para, ya sea para elaborar nuevas políticas o incluso para darle continuidad a las que ya existen. Entonces, seguramente lo que veremos va a ser recortes en varias políticas o incluso de manera radical, podríamos ver la desaparición de algunas o en su defecto la fusión de políticas públicas que sean similares y que tengan la misma población como objetivo. En este sentido, creo que lo que no hemos visto es una solidaridad de los gobiernos, como ya indicó el maestro Gabriel, específicamente en el tema de los altos salarios de cierta burocracia. Porque sin duda es cuestionable que una parte de esta élite burocrática siga teniendo salarios, por decir algo, de más de 100,000 pesos en un contexto de pobreza. Y esto ha sido como una constante en el caso mexicano. Hay varios estudios que demostraron que, por ejemplo, en el caso de los funcionarios federales, varios niveles de este nivel de gobierno ganaban niveles de salario mayor a los que había en países como en Alemania, en Estados Unidos, incluso en Inglaterra. Esto podríamos encontrar igual en el caso de los gobiernos estatales. Entonces, si es criticable que en un país como en México, donde una buena parte de la población está en pobreza, los funcionarios de alto nivel sigan ganando estos salarios, sin duda es mucho más criticable que no haya una solidaridad, por lo menos simbólica, por parte de los gobiernos estatales y que se busque alguna reducción, insisto, simbólica, porque tampoco es que se ahorre mucho con este tipo de medidas, pero sí como una medida simbólica para mostrar solidaridad con las personas que han perdido su empleo, sobre todo aquellas que aún no ven la reapertura de sus negocios como ya sea cines, casinos, otro tipo de negocios, las personas que se contratan para dar servicios en eventos sociales y demás, porque son las que más han sido impactadas por este tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario sobre ese punto particular. Bien, muchas gracias, Said. ¿Quién más? Doctor Arellano, por favor. Ahí está. Perdón, Freddy, estaba tratando de poner el sonido. Yo también me gustaría, digo, lo que pudiera decir, puedo opinar y como ya reflexión de lo que acaba de decir el público, en el tema de políticas públicas en el ámbito local y en la parte esta de, pues, si va a afectar o no a los gobiernos municipales y precisamente a los procesos de gobernanza local, que al final de cuentas, que para mí, bueno, siendo la gobernanza multiescalar, es donde se vive y se da de manera más clara en los ámbitos, en los territorios locales o regionales, ¿no? O urbanos. Mira, con respecto al aspecto de las políticas públicas, y a la parte que llevó una buena parte de la reflexión, entender los efectos económicos y no tanto, por eso decía que yo no me considero experto en salud, en educación y todo eso, pero sí en políticas públicas, ahora con la cuestión de la reactivación económica. Obviamente los expertos ya en ámbitos de este tipo, todavía va a ser difícil saber con exactitud cuál es el impacto o las consecuencias de la misma, pero ellos señalan que precisamente quienes van a estar más afectados sobre los efectos del COVID son precisamente y paradójicamente las cadenas de valor que están ligadas a los fenómenos globales, ¿no? Al turismo, al comercio, a la exportación, y resulta que una crisis sanitaria de orden global a quien menos va a perjudicar
o está perjudicando es aquellos sectores económicos que se dedican a los aspectos básicos de las cadenas productivas, ¿no? A la producción de alimentos, como algo necesario, como algo fundamental para tener la existencia. Bueno, ante esta idea, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos? Habrá que verlos, digo, ya vimos la diversidad, las experiencias, hay trabajo para los analistas de políticas, para los estudiantes de posgrado, de ver el éxito o fracaso de las mismas, de valorarlas, de evaluarlas. Y entonces, pero lo que tendremos que ver, más allá del desorden, el caos, pudiéramos o no estar de acuerdo que falta empatía, que falta solidaridad, cooperación o coordinación, ya la labor del trabajo en términos académicos es evaluar si fracasan o son exitosas y verlas como incubadoras de innovación, y qué tanto ayudan a que haya un entorno de difusión, intercambio, transferencia de políticas públicas ante este tipo de escenarios de crisis, de estas características, nos puedan armar protocolos, acciones ante un problema de esta envergadura, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es esa labor de aprendizaje, de acumular conocimiento para cuando pudiera ocurrir un problema de estas características. Entonces, lo que ahorita pudiera yo decir, ya con esto termino, es que lo que se necesita ahora sí en términos de gobernanza y ante este problema es que solamente la acción central, y aunque los gobiernos ejecutivos en los diversos de los tres ámbitos de gobierno lo ocupen, es necesario, y si te has dado cuenta, a veces está ausente en algunos más que otros la participación de los poderes legislativos, los gobiernos municipales, los empresarios, los organismos intermedios de tipo en el ámbito de la organización de la sociedad civil. Y entonces yo creo que sí es importante ahorita de ir armando estrategias y esquemas de aprendizaje que nos permitan afrontar en el futuro, porque parece ser, como lo señala el maestro Gabriel Torres, en los últimos 20, 30 años nos hemos enfrentado ahora sí a pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud para hacer estos planes de emergencia como procesos de aprendizaje y ahora sí dar cuenta de una administración pública y de políticas públicas más adaptativas en un entorno de contingencia y de crisis, ¿no? Muchas gracias, Alberto. ¿Quién más? Por favor, maestra. Gracias. En cuanto a la pregunta de qué pueden hacer las poblaciones, quizás aquí van algunas ideas. Va a ser muy importante el proceso ciudadano que se dé pues ya de estos meses en adelante para, en primer lugar, ayudar a nuestros países a que se declare el sector salud como un sector estratégico y que se blinden como productos estratégicos los productos médicos que han estado en escasez en el mundo, de los cuales México afortunadamente es uno de los productores. Entonces, se requerirá que cada país, y para allá va un poco la tendencia, porque a nadie le gustó que la cadena de suministro global pues alterara tanto su respuesta a la epidemia, ¿no? Entonces, se necesita apoyo de la población para proteger la parte del sector salud como un sector estratégico, así como se considera el sector energético, por ejemplo, como un sector estratégico de interés nacional para los países. Después diría que como población sería muy importante que revisáramos nuestras posturas y nuestra visión acerca de qué tipo de sistema de salud queremos tener. Si queremos seguir apoyando iniciativas de privatización o si empezamos a ver los beneficios de sistemas de salud son públicos, como el CHES famoso británico, que no es tampoco la panacea, pero ha brindado gran seguridad en cuanto al disfrute de los derechos sociales, el NHS, que es un sistema público, ¿no? Otra idea, pues que pidamos, que exijamos y que busquemos proteger aquellas medidas gubernamentales orientadas a proteger la capacidad de gasto de las familias.
todas aquellas medidas orientadas a la promoción de la liquidez. Ya se han reducido las tasas de interés a nivel mundial, pero esas son medidas que son interesantes. Y desde luego también, pues que empujemos por avanzar en nuestros derechos sociales y económicos. México es un país que no cuenta con seguro de desempleo, por ejemplo. Entonces, que repensemos qué derechos sí hay en otras latitudes y que deberíamos importar a nuestro país, como un seguro de desempleo, como la ampliación de programas de transferencias sociales, bonos de alimentación y otro tipo de cosas. Algunas ideas. Bien, muchas gracias, maestra. ¿Quién más? Bueno, voy a leer otras preguntas u otras exposiciones que hacen acá los participantes. Una es dirigida a la maestra Cinti, que dice: con todo respeto, difiero de la doctora Cinti en que el reclutamiento redujo la contaminación. Seamos realistas y veamos dónde estamos, con más de 63,000 muertes y más de 500 fallecidos por día y más de 500,000 de contagios más. Y una pandemia muy prolongada, 6 meses a la fecha, a otros países, mientras que otros países salieron antes. Pero no por haberse quedado en casa, a mí me parece un error. Muchas gracias, maestra. Otros dicen lo siguiente: ¿tuvimos algún aprendizaje de la pandemia de gripa española? ¿Y tiene alguna importancia para la crisis actual al estudiar a fondo la pandemia de gripe española y sus consecuencias? Felicidades por el evento y por abrirlo a la sociedad. Muchas felicidades de parte de los participantes. Les dejo esas dos interrogantes a ver qué opinan ustedes. Por favor. Muchas gracias, antes que nada, por los comentarios y por estarnos atendiendo en este foro. Empezaría por la de la gripe española. Uno de los principales aprendizajes de la pandemia de gripe mal llamada española, ¿no? Porque en realidad es de origen estadounidense. Así es. Esa pandemia, la principal enseñanza que nos dejó es que no hay nada que sustituya a las medidas de distanciamiento social con un virus, con un comportamiento como este. Claro que este es un nuevo virus, pero lo más importante para detener el ritmo de la pandemia española, pues se derivó sobre las medidas de distanciamiento social. Y además es algo que sabemos no desde esa pandemia, también desde las epidemias de peste bubónica en la Edad Media, etcétera. Ahora, en cuanto a la otra observación, bienvenido el hecho de estar aquí en la discusión. Requeriría un poco más de tiempo explicarlo. Entiendo perfectamente por qué la cantidad de muertos que tenemos en nuestro país pues parecen un desastre, porque es realmente un proceso increíblemente doloroso. En un manejo de una epidemia no se puede hablar de un manejo exitoso. Contra lo que tendríamos que comparar es contra las proyecciones y modelos que sí se hicieron frente a la no intervención en la epidemia. Entonces ya les daba yo el caso de Reino Unido, con unos 60 millones de personas sin intervención, planteaban 500,000 muertos. Ustedes multipliquen eso por la población mexicana para que entonces nos demos cuenta de lo que nos enfrentamos y volteemos también a ver lo que sucede en nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay un artículo que se llama Mitigar o Suprimir en Partidero Jalisco, por si quieren ver un poco más sobre ese tema. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a lanzar las dos últimas preguntas porque el tiempo nos está diciendo que ya tenemos que dejar el auditorio virtual. Hay una pregunta que dice: ¿qué papel juegan las tecnologías de información y comunicaciones en la correcta formulación de políticas públicas ante esta contingencia? ¿Consideran ustedes que se le ha dado la debida importancia y peso en ellas? ¿Solo se han dedicado todos los gobiernos a dilapidar dinero con el pretexto de emergencia? Realmente no existen políticas públicas en México. Esto lo dice un participante. Y la otra pregunta es: ¿cómo
debería funcionar o cómo deberían funcionar los congresos de los estados para efecto de estar alineados con la canalización de los recursos del gobierno estatal y federal hacia los ayuntamientos. Estas dos preguntas, las últimas para el panel. Por favor, ¿quién se atreve? Bueno, yo creo que las TICs no son un elemento fundamental para la gestión de la pandemia, propiamente dicho. Sí lo es el conocimiento científico y la inversión en ciencia, que en este momento es la ciencia la que tiene que terminar por resolver si podemos a través de la vacuna o de tratamientos paliativos para la enfermedad. En todo caso, las TICs han sido o han repuntado en este momento como herramientas de las que veníamos hablando en los últimos 15 años, pero que hablábamos de ellas como un tema de futuro. Y lo que ha ocurrido en estos meses es que hemos tenido que hacer una migración forzada a lo digital y al uso cada vez más eficiente del uso de las plataformas digitales para comunicarnos, para trabajar, para adquirir productos, para pagar servicios, impuestos y una serie de obligaciones, para utilizar el banco en línea y para cosas que, si bien ya eran posibles antes, seguíamos un poco afianzados a nuestra formación análoga y a la manera presencial de resolver muchos temas de la vida diaria. Pero en estricto sentido, la gestión de la pandemia no creo que tenga una correlación demasiado directa de causa-efecto con respecto a las TICs. Sí creo que las TICs son el gran protagonista en la pandemia para el consumo de contenidos audiovisuales. Ahora lo estamos viendo en la televisión radiodifundida, que tiene un 96% de penetración según datos del INEGI, como el principal vehículo para llevar, ya veremos si es efectivo o no, pero para llevar educación a los niños y a los jóvenes y adolescentes en México. Pero propiamente yo no pensaría que es el uso de las TICs los que puede resolver de fondo una crisis sanitaria. Sí pueden ser un instrumento y una herramienta, como de hecho lo son, para la gestión de la misma. En eso sí coincido. Muchas gracias, maestro. ¿Quién más? A las dos preguntas. Hola, yo soy la pregunta relacionada con los congresos. Y bueno, obviamente lo ideal sería que ejercieran su función de fiscalización, ya no tanto los propios diputados por medio de las comisiones respectivas, sino por medio de las entidades de fiscalización superior local que tiene cada estado, ¿no? Entonces, lo ideal sería que las entidades de fiscalización estén haciendo esa función primordial para vigilar que los recursos de verdad se están canalizando a estos programas y acciones que están implementando tanto gobiernos estatales como los gobiernos locales, ¿no? Y evitar que se usen con un objetivo electoral, que es una de las principales sospechas de las cuales se está hablando. Y por el otro lado también poner la lupa en el manejo de los recursos obtenidos mediante deuda pública, porque no solo Jalisco, sino también otros estados han recurrido a la contratación de deuda pública y en ocasiones no se detalla con claridad, con transparencia, hacia dónde se va a enviar este tipo de recursos que no hay que recordar que tarde o temprano hay que pagar, y si en el futuro vamos a tener menos recursos disponibles, entonces una parte de esos recursos escasos se va a destinar al pago de la deuda, que de por sí ya está absorbiendo una cantidad significativa de los gastos que realizan los estados. Gracias, Freddy. Bien, muchas gracias, doctor Said. Bueno, con estas respuestas de estas preguntas, llegamos a la conclusión de este conversatorio y no me queda más que agradecerle altamente por sus brillantes participaciones a la maestra Cintia Ramírez Reyes, al maestro Gabriel Torres Espinosa y a nuestros investigadores, el doctor Alberto Arellano Ríos y el doctor Said Sánchez Martínez. A todos ustedes, los participantes, también le agradecemos
su presencia en este evento virtual. Para la próxima semana tenemos a la misma hora y el mismo día otro conversatorio que va a estar dedicado al sector agropecuario. En este sentido, pues queremos invitarlos también, les va a llegar la invitación por parte del Colegio de Jalisco. Entonces, no me queda más que agradecerle, reiterar el agradecimiento y nos vemos el miércoles próximo aquí por esta misma audiencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Gracias. Buenas noches.